Buenos días, mi grupo está conformado por Luis de la Hoz, Keren Naranjo y mi persona Alexandra Castro, y les vamos a estar hablando sobre un análisis de la película La Estrategia del Caracol de 1993. Eh, bueno, para comenzar, eh, esta es una película colombiana dirigida por el director Sergio Cabrera, en la que se relata una contienda eh, sobre una propiedad de vivienda, al mismo tiempo en que se visibiliza la corrupción, la lucha de clases y la injusticia tan existentes dentro de la realidad colombiana. Ahora bien, todo lo anterior se materializa a través de una comedia drama y un relato de ficción que surge, podría decirse, a partir de una fábula china y una noticia periodística que toma Sergio Cabrera. Ahora bien, eh, se dice que es una noticia periodística porque, de hecho, dice Sergio de que en ese tiempo surge una nota donde habla sobre el caso eh, algo específico o raro de un juez que había llegado a un barrio de Bogotá a efectuar una diligencia judicial de desalojo, pero en esa ocasión, cuando pues llega allá, se da cuenta de que lo que era la casa pues ya no existía, ya no había casa a la cual desalojar. Y según el artículo, los habitantes del inmueble, al enterarse de que los iban a desalojar, se llevaron la mayoría de las cosas de la casa, o sea, tomaron este, los inmuebles, etcétera, los objetos, o sea, cuando ya querían llegar, pues ya no había nada. Esta película se puede decir de que, o es reconocida por muchos críticos del cine como una de las mejores películas del cine colombiano. De hecho, es una de las ganadoras del Festival Internacional de Cine de Berlín y del Festival de Cine de Biarritz de Cine de América Latina, y fue galardonada además con otros más de 30 premios con diversos certámenes internacionales. Y es que, por ejemplo, su director, Sergio Cabrera, ha tenido una trayectoria, se puede decir, interesante, hasta llegar a convertirse en lo que hoy es el actual embajador de Colombia ante China, nombrado por Petro durante pues, su gobierno, desde el inicio de su gobierno. Sergio Cabrera nace en Medellín, pero él se traslada a la edad de los 16 años a China, eh, y su estadía ya de alguna manera impacta su forma de pensamiento, debido a que tenía influencias de la revolución cultural china, de que podemos entender que alrededor de los 19 años, cuando él regresa a Colombia, entra o se une a la guerrilla del Ejército Popular de Liberación, y ahí milita durante 4 años, a la edad de 23 se retira. Entonces, estos datos permiten entender por qué de pronto en la película hay esos ciertos matices revolucionarios y de izquierda, representado más que todo en el papel de Jacinto, que precisamente es el padre en la vida real de Sergio Cabrera. Sergio Cabrera en esta película en particular menciona de que el cine es como es una vía para contar relatos, y además de que el cine puede ayudar a acariciar la utopía, es decir, obtener un mundo mejor y más justo basado en el trabajo conjunto de las personas por un objetivo común. Aunque claramente él mismo afirma de que un grupo de 100 personas no puede llevar a cabo, no se puede llevar una casa en un mes, ni en 3 meses, ni en un año, todavía menos con una grúa. La película hace que esto parezca posible. El narrador, de hecho, es un culebrero, un hombre que tiene gran imaginación, y de hecho esto se nota en la manera como cuenta el relato, pero él es el que explica la historia y nosotros vemos lo que él explica, pero la historia no tiene por qué ser exactamente real. Entonces, en estas palabras que dice Sergio Cabrera se puede mostrar lo que íbamos diciendo, de que esto, pues a la larga, termina siendo un relato de ficción que sí parte de pronto de una historia real, pero que sí sigue siendo ficción. Ahora bien, pasemos entonces a lo que sería el argumento eh, de la película. La película inicia con un desalojo. Eh,
con un periodista que está realizando un reportaje en una zona que está siendo igualmente desalojada. En este contexto se encuentra con un hombre, el culebrero, al quien entrevista y quien señala que el problema que sucede en esos momentos se debe a dos motivos. Primero, porque falta organización y segundo, porque hay una injusticia dentro de la justicia o las leyes colombianas. Y dice que hay una mala organización por parte de los habitantes porque no están siguiendo una estrategia que por lo menos él, junto con su comunidad, utilizaron 6 años atrás para poder, cuando fueron desalojados de la casa Uribe. Entonces ahí él comienza a relatar lo que sería la estrategia del caracol y ahí comienza el desarrollo de la película. El edificio, conocido como la Casa Uribe, está ubicado en el centro de la ciudad de Bogotá y era una casa antigua que albergaba todo tipo de personas, pero todos ellos de clase baja. A ellos y a los habitantes del edificio de al lado, conocido como La Pajarera, se les ordena desalojar porque su dueño, el doctor Orguín, quien era un hombre rico de clase alta, de una de las partes exclusivas de la ciudad de Bogotá, quiere que esa casa sea declarada como bien de interés cultural y porque además es patrimonio de su familia. Entonces, para lograr su cometido, pues recurre a la ayuda de su abogado. Entonces, más adelante se puede dar cuenta de que el desalojo comienza con los habitantes del edificio de al lado de La Pajarera y este termina en una tragedia porque hay un enfrentamiento con la policía en el cual muere un niño. Entonces, los inquilinos de la casa Uribe se dan cuenta de que pronto ellos también van a ser desalojados. Pero a diferencia de sus vecinos, ellos sí contaban con un representante legal, que en este caso es el doctor Romero. Entre los inquilinos también se encuentra Jacinto, que es un anarquista español exiliado de naturaleza intelectual y rebelde. eh, y para enfrentar esta situación de desalojo que pues ya la tenían enfrente, se presentan dos ideas que inicialmente son opuestas, porque está la vía jurídica que propone Romero, perdón, quien confía totalmente en la ley y la justicia y que intenta por todos los medios utilizar las vías jurídicas que él considera pertinentes, un poco a veces rebuscadas, para por lo menos conseguir más plazos antes de que los desalojen. Mientras que Jacinto presenta lo que sería la estrategia del caracol, que es una estrategia ambiciosa, porque él quiere quitar todo lo que hay dentro de la casa, paredes, ventanas, bañeras, cocinas, baños, techos, etcétera, todo, y llevarlo a un lugar situado en las colinas de Bogotá mediante una torre de madera, una bañera y un sistema de poleas y cuerdas. Entonces, cuando ya Ramón intenta agotar o agota todas las vías jurídicas que encuentra posibles, eh, y luego un proceso largo de convencimiento, se puede decir que la comunidad se pone en marcha. Se deciden a seguir el plan de Jacinto y comienzan a, a mover, o sea, los inquilinos se unen y ayudan en la construcción de la torre para mover todo a esta colina, que queda a unas cuadras de distancia. Entonces, mientras los inquilinos van desmantelando la casa, Romero, el abogado, logra ganar más tiempo con el juez, cambia las placas de la casa, se compromete a que si le dan más tiempo para desalojarla, van a entregar pintadas, etcétera. Todo esto recortemos para ganar tiempo, mientras que los otros están desalojando la casa. Y más adelante se muestra en, el país, en la película algo que podríamos considerar como una de las formas habituales que, que se aplica en el país, sobre todo de parte de fuerzas dominantes, para intentar callar a los líderes o intentar arreglar las cosas. Se utiliza la violencia e intentan matar a Romero. Misma dinámica que podemos decir que se utiliza actualmente con los líderes sociales y como sabemos, estos han sido brutalmente asesinados a lo largo de los últimos años. Eh, pero ahora bien, siguiendo con la película, a medida que van avanzando el plazo que se va agotando, los inquilinos van retirando todo dentro de la casa y se trasladan a las colinas.
Cuando los abogados, los policías y el doctor Holguín se acercan a la casa, observan que los inquilinos pues ya se han ido y se sorprenden porque hay una enorme explosión que deja ver, que derrumba la fachada de la casa, y después de ese polvo y los escombros, cuando ya totalmente se han disipado, se encuentran con una casa pintada en una pared con un graffiti que dice: ahí tienen su hijueputa casa pintada. Entonces ya la película al final, se vuelve de nuevo al periodista que, como les mencionaba al comienzo, se encuentra en el otro desalojo, que se llama José Antonio Samper, ya terminando su entrevista con el culebrero que se llama Gustavo, y le pregunta: pero ¿por qué todo esto? ¿Para qué? Gustavo se molesta por esta pregunta y expresa que todo esto tiene sentido porque se trata de un asunto de dignidad. Y ahí pues se sale de la escena y se acaba la película. Entonces, bueno, aquí hay dos puntos que podemos ir destacando, y es que el hecho de que la película en sí empiece con un desalojo quiere decir de que después de 6 años, la problemática continúa. La situación entre estas comunidades sigue siendo precaria, y que esto muestra a su vez de las divisiones tan marcadas que hay entre las zonas industrializadas y zonas que se encuentran en precariedad. Y esto corresponde no es más que a una relación directa entre el poder político, que casi siempre está a mano de fuerzas dominantes, junto con la economía capitalista. Y podemos decir que la estrategia de Caracol a su vez contrasta con la dinámica violenta tan presente dentro de Colombia. Muestra de que se pueden solucionar los problemas y organizar estrategias que no siempre impliquen violencia y muerte. Entonces podría decir que la estrategia de Caracol es como un canto a la vida, al honor y sobre todo a la dignidad. Don Jacinto inspira a los inquilinos, de la casa, sueños e ideas que le permiten buscar una forma ingeniosa de mantener su dignidad intacta y enfrentarse con el poder. Y de hecho dice López, 2013, de que toda la trama gira en torno a las opciones de resistencia y denuncia que se pueden imaginar llevar adelante los inquilinos, a pesar de la escasez de recursos que tenían disponibles, porque solo tenían una serie de vías jurídicas, un representante legal que pues no se había graduado todavía de abogado, y, y estas vías resultaban ser ineficientes debido a la represión, y el acoso que vivían por parte de este abogado y los jueces. Entonces, esta confabulación hay que entender que no es para ellos quedarse en la casa como se podría pensar, porque ellos ya sabían que era una batalla perdida. O sea, ellos ya sabían de que, debido a la corrupción policial y de los jueces, se iban a tener que ir. Entonces ellos hicieron esto por pura dignidad personal y porque querían ganar otra batalla por lo menos. Entonces, bueno, ya eso sería como toda la parte que nos permite entender el argumento de la historia. Entonces ahora lo llevo con mi compañero Luis. Bueno, siguiendo con la ponencia sobre la estrategia del caracol, pues es muy importante hablar sobre lo que vienen siendo los inquilinatos. Para entender esto tenemos que irnos a lo que fue el Bogotazo y todo lo que esto generó, para los bogotanos y los que no son bogotanos. Primeramente entendamos que esta serie de sucesos violentos que ocurrieron después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán desencadenaron el abandono de las casonas, como así se les denominaba, que fueron posteriormente abordadas por ciertas personas que estaban desplazadas. Entonces, esto produjo que se crearan los inquilinatos, estos lugares donde vivían bastante gente, donde vivía todo tipo de personas y donde podían compartir demasiadas personas en un mismo lugar. En esto lo hemos reflejado dentro de la película, cuando al inicio se ve el primer desalojo de una de estas casonas, donde hay un enfrentamiento a bala entre las policías y también entre lo que viene siendo la comunidad, que se impide ir.
Entonces, entre los años 40 comienza a surgir esto de los inquilinatos y alrededor de los años 90, recordemos que la película es grabada entre la década de los 80, finales de la década de los 80, y es estrenada en 1993. A esta época ya viene apareciendo lo que viene siendo los dueños legítimos de estas casas. Entonces se van buscando las formas legales de adquirir estos patrimonios otra vez. Estos patrimonios no se buscan con una finalidad un poco histórica, sino más bien se buscan por intereses económicos, para su venta, para su alquiler, como lo dice el doctor Holguín, para lo que él quiera, porque él pueda hacer con su patrimonio lo que él pues quiera, obviamente. Entonces, al aparecer estas personas dueñas de lo que vienen siendo estas casonas, quedan a la deriva lo que vienen siendo las personas que vivían ahí, y pues entendiendo las personas que vivían ahí es una diversidad de personas, de tipos de personas que se encuentran residiendo especialmente en lo que viene siendo la casa Uribe, donde encontramos también que conviven con una serpiente, un burro, donde convive un abogado, hasta una prostituta y demás personas. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, encontramos que a diferencia de lo que había sido la casa anterior, los habitantes de la casa Uribe no van a optar por una lucha violenta como había sucedido, y la que había arrojado un muerto, un bebé, sino que ellos van a optar una lucha un poco más estrategia, la estrategia del caracol, como bien se llama la película. Y esto comienza en un cierto debate, por así decirlo, entre lo que viene siendo Jacinto y lo que viene siendo Romero. Y vemos que Romero se va a buscar una lucha diplomática, va a buscar, va a ir a abogar, va a leer la ley y va a decir que no pueden desalojarlo, pues porque como ya tienen más de 40 años residiendo en esta casa, pues por ley les pertenece. Entonces, lo que va a hacer Romero es abogar y por una ley un poco más diplomática, entendiendo de que pues ese patrimonio por tiempo ya les pertenece a ellos, pero más allá de que les pertenezca o no les pertenezca, hay un montón de estrategias que se utilizan, por ejemplo, con Lázaro encontrándose en una cama, lo que va a hacer el doctor Urquín va a decir es que no lo pueden desalojar porque se encuentra Lázaro en cama, es como una persona que pronto va a morir, que tiene riesgo de morir, entonces va a ahogar y va a decir, no nos pueden sacar, a esto se le otorgan un plazo más en el que pues tienen que planificar una nueva estrategia, y aquí es donde entra ya todo el cuento de Lázaro, perdón, de Jacinto con Romero, a buscar una estrategia, y lo que más adelante le hablaré sobre lo que viene siendo el hogar. Entonces, podemos encontrar aquí, dentro de lo que viene siendo la casa material donde vive, lo que podemos llamar como una mini sociedad, entendiendo como mini sociedad este conjunto de personas muy diversas que se encuentran y que al final se van a comenzar a unir para poder luchar por lo que viene siendo su casa o su hogar. Ya de lo hogar estaré hablando un poco más adelante, porque se torna una discusión muy interesante en torno a lo que qué significa hogar. En este contexto, en esta película, en la década de los 90. Entonces, pues vemos cómo hay demasiadas controversias ideológicas, diferencias sociales, que pues a fin de cuentas lo que vienen haciendo es creando una comunidad, creando una
este término de mini sociedad, donde vamos a encontrar estos tipos de personas conviviendo, desarrollándose, interactuando, y que pues a la larga van a mostrar o se van a unir por un objetivo común. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar lo que viene siendo la desigualdad y lo que viene siendo las clases sociales, que son características pues, que deben resaltarse dentro de todo el marco histórico, social, de la época. Y pues como vemos que el doctor Holguín y Romero, que son estos personajes que para hacer estas distinciones entre lo que viene siendo desigualdad y clases sociales, son los más acordes para poder ejemplificar lo que viene siendo, lo que se viene dando dentro del transcurso de la película. Como lo veíamos, pues, dentro de lo que viene siendo desigualdad y clases sociales, hay un factor que tienen en común estas dos, y va a ser el poder, las relaciones de poder que se encuentran. Mientras que por un lado el doctor Holguín pues puede y tiene como ser corrupto, utiliza la ley de protección a su favor, y pues se mueve en este mundo de influencias en el que se ve que tiene un poder sobre lo que vienen siendo esta clase pobre que se encuentra en el inclinato, que está liderada por Romero, y aunque intentan los mismos recursos que son los de la ley, pues para proteger su ideal, lo que ellos quieren, o cómo van a hacer para quedarse con esa propiedad, pues vemos que la fuerza pública y la ley está a favor de lo que vienen siendo el doctor Aguín, que pues reclama su patrimonio. Y los quiere sacar a como de lugar. El doctor Romero también utiliza estas estrategias, por así decirlo, para poder quedarse con la casa y luchar por su derecho, pero no le da, no puede. Al final logra conseguir un plazo, pero no puede quedarse o ganar esta disputa legal que sabía que no lo iba a ganar, pero que lo intentó y que pues consiguió, pues fueron unos días para poder realizar la estrategia del caracol. Entre el doctor Orguín, pues ya para terminar esta parte, se ve prácticamente la desigualdad donde hay una lucha de poder en el que no pueden, no se puede ganar una disputa por parte de esta clase pobre. Y ya pasando a la siguiente diapositiva, en donde pues vamos a tomar cuál es la definición de hogar que se maneja. Y el hogar, pues, o se toma lo que viene siendo hogar, es porque es muy pertinente hacer esta diferencia, porque hay hay dos claras posiciones que se manejan dentro de lo que viene siendo la película, la posición de Jacinto y la posición de Romero. Entonces, podemos entender pues, que el significado que le da la Real Academia Española a lo que viene siendo la palabra hogar es que hace referencia al espacio donde se genera fuego y de manera voluntaria para calentar o cocinar. La palabra hogar viene de hoguera, donde se reúnen las personas pues, a convivir y a calentarse. Entonces, entendiendo como este concepto, podemos partir de que existe una posición en la que Romero busca luchar por su casa y por su casa donde está ubicada y diciendo que pues, es un derecho de las personas que viven en ella. La posición de Jacinto pues, va también, dice que la casa pertenece a ellos, pero que la casa se puede mover para otro lugar ya buscando una solución. Entonces, aquí vemos que Jacinto ve más a lo material, más a que su hogar vienen siendo aquellas paredes, ventanas y puertas, e incluso la Virgen que se encontraba
dentro de la casa Uribe. Y de Romero, vemos que los objetos físicos, pues, no solo son los que conforman la casa, el hogar para él, sino que está mucho más lleno de simbolismo y muchas más cosas que no se limitan a simplemente lo físico. Para él, su casa va a ser lo que viene siendo la carretera por donde ellos pasan siempre, la carnicería donde siempre van, la misma puerta por donde entran y salen y todo el entorno que lo que rodea a su casa va a ser considerado su hogar. Y aquí pues llegamos a la parte en la que doña Eulalia comienza asesina, por así decirlo, a lo que viene siendo Lázaro, antes de que se dé la estrategia del caracol. ¿Por qué? Porque esta concepción de hogar que se tiene, o que maneja Eulalia, que es la misma de Romero, y es que pues Lázaro debe vivir hasta el último día en su hogar, y si van a trasladar, ni van a trasladar a Lázaro. Entonces esta concepción de hogar que se ve aquí, pues ya vemos cómo estos actores la reflejan, cómo se refleja en la historia, con la muerte de Lázaro, donde coge, le dispara y pues le da el descanso eterno a Lázaro, porque tenía que vivir hasta el último día en su hogar. Entonces ahora los dejo con la compañera Keren Naranjo. Bueno, por otra parte, para también comprender como el contexto de la película y también entender el trasfondo que tiene y cómo lo que refleja aún se ve evidenciado hoy en día, podríamos hacer un análisis desde una perspectiva urbana. Entonces, Manuel Delgado, que es un antropólogo español, nos habla acerca de lo urbano es la interacción que se presenta entre la ciudad y sus habitantes y las relaciones sociales que se entablan en ella. ¿Por qué? Porque son fruto del tránsito que tienen los personajes por ella, los lugares que les son propios y por medio de los cuales es visible su caracterización, así como vemos en la película, la propiedad y el interés que le tienen los inquilinos a la Casa Uribe. Por otra parte, es que el espacio físico le permite al individuo apropiarse de él y que éste refleja su forma de ser, le da seguridad y comodidad, por eso lo representa. Y esto lo podemos ver evidenciado en el hecho de que ninguno de los inquilinos se quería ir de su hogar, ninguno quería abandonar la casa Uribe porque ya la sentían como propia, porque les pertenecía, porque los representaba y los simbolizaba ante la sociedad, ante el mundo, etc. Pasando un poco las diapositivas. Entonces también podemos ver de que esta dinámica que da origen al urbano se produce cuando estos personajes típicos de lo rural, al vivir juntos, se relacionan con el espacio que habitan y defienden un lugar que se considera propio dentro de la ciudad, que consideran de ellos, que en este caso vendría siendo la Casa Uribe. Y que la realidad de este país, en Colombia, cada vez se está reflejando más en la ciudad, o sea, se está reflejando de manera más directa en la ciudad. Anteriormente, cuando se hablaba de problemáticas sociales en el país, se trasladaban todas esas problemáticas a lo rural. No, que esto pasó en tal pueblo, o no, que esto pasó en tal región, pero con la globalización, etcétera, cada vez esos problemas que impactan en lo rural también se ven reflejados aquí en la ciudad. Y por esa razón podemos ver cómo en la cinematografía de este país y lo que hizo el director es reflejar cómo esas problemáticas que vemos en el campo acerca de los desplazados, etcétera, también se ven dentro de la ciudad. También pasando las diapositivas, por favor, podríamos hacer un análisis que tiene más que todo como un eje social. Entonces, Gabriel García Márquez dijo de que La estrategia del caracol es la película que mejor refleja a Colombia en toda la historia del cine nacional. Y es que, aunque es una película que se estrenó en 1993, su argumento aún logra sincronizarse profundamente con la actualidad. Entonces, ese reflejo del que habló Gabriel García Márquez no hace referencia, como mencioné anteriormente, al narcotráfico, etcétera, sino que hace referencia
a la realidad que aún sigue vigente en Colombia, que es que nosotros somos el país más desigual en América Latina en distribución de tierras. Y este es el mismo desafío que tienen o que enfrentan los inquilinos de la Casa Uribe. Y por otra parte, o bueno, también lo podemos ver evidenciado de que tras recibir la amenaza del desalojo por parte del propietario del inmueble. Entonces, aunque esta es una historia que tal vez pueda representar algo rutinario en América Latina, que es el desalojo de inquilinos por parte de los propietarios, etcétera, su relato también adquiere un sentido particular en Colombia, porque es el país con más desplazados internos del mundo. Y este es un fenómeno que no cese o que no cede, perdón, a pesar de la firma de los acuerdos de paz con las FARC en el 2016, donde la distribución de tierras fue uno de los primeros temas acordados entre los 6 que estaba, era uno de los más relevantes. Entonces, la cifra de violencia y pobreza en Colombia que se siguen registrando en la actualidad no son la única evidencia de la atemporalidad del film, sino que también tienen una estrecha concordancia con la desigualdad estructural del país. Pasando más adelante, por favor. Bueno, entonces en la Casa Uribe se puede ver de que previo a la estrategia que pues formaron los inquilinos tenían como una relación distante, ¿cierto? Incluso como confrontativa, eran evitativos entre ellos. Sin embargo, con el desafío común, que era el del desalojo, empieza a dibujarse como un aparato comunitario más sólido, como una especie de campo vecinal, y la película deja ver una serie de signos comunes, como son la lucha por la igualdad, que se denota a través de las asambleas vecinales, el discurso por la dignidad y la ciudad ruralizada y diversa. Asimismo, los dos eventos coinciden en un significado connotativo que se caracteriza por la resistencia ingeniosa, colectiva y pacífica, como lo mencionó mi compañero anteriormente. Los inquilinos se dieron cuenta de que por medio de la violencia no iban a lograr nada y que con esta nueva perspectiva podrían lograr su cometido, es decir, se unieron en pro a algo y lo hicieron de manera pacífica y tuvieron un resultado positivo. Y por último, por favor, pasa la diapositiva. Vemos cómo en el análisis que da el director acerca de su obra, él nos muestra de que por medio de la película nos muestra que la solidaridad social es importante al momento de tratar una problemática. Y pues él también menciona de que, bueno, como ya sabemos, él hizo parte pues de la revolución izquierda aquí en Colombia y nos habla acerca de cómo tal vez esa revolución de izquierda falló porque estaba intentando seguir aquellos pasos que habían tenido otras revoluciones en el pasado. Es decir, que no plantearon nuevas formas de solucionar problemas que eran de aquí. O sea, que él lo que nos dice es de que no debemos seguir patrones establecidos, sino que por el contrario, para buscar una solución que perjudica nuestro contexto social, debemos buscar nuestras propias soluciones siguiendo nuestros propios problemas. Es decir, no debemos ver lo que hacen los demás, sino que debemos enfocarnos en el presente, en lo que nos afecta y cómo podemos solucionarlo a nuestra manera. Y por esa razón nos invita a que pues, la solución pacífica es una buena forma de pues, salir adelante y de seguir hablando de desarrollo social aquí en Colombia. Muchas gracias.